Hola Iglesia, para los que no me conocen, yo soy Ronald Cross, soy parte del equipo de predicación de Extra, nuestra iglesia de la ciudad. Y es un gran gusto para mí volver a encontrarme con ustedes para poder compartir un poco más de lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en esta mañana. Como saben, a lo largo de las últimas semanas hemos venido compartiendo una serie de prédicas que hemos titulado Una paz inconmovible. Durante este tiempo hemos aprendido sobre cómo buscar, alcanzar y permanecer en la paz que solo Dios puede ofrecernos, sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Comenzamos esta serie aprendiendo sobre cómo la paz de Dios está siempre a nuestro alcance, porque depende de la naturaleza de Dios, que nunca cambia, y no de las circunstancias que estemos atravesando. Ni las emociones, ni la ansiedad que puedan embargarnos en momentos de crisis pueden alejarnos de ella. Hemos aprendido también que la paz de Dios es una paz segura, que no es efímera, sino que está disponible para todo aquel cuyo pensamiento persevera en todo momento en buscar a Cristo, todo aquel que confía en Dios y que considera a Dios en todo momento de su vida, no solamente en la iglesia los domingos. Aprendimos después cómo la paz que Dios nos da es insondable. Wilder nos habló sobre cómo la paz de Dios nos da fuerza para permanecer en esa misma paz, y también sobre cómo nos impulsa a vivir en comunidad y en paz con los demás. Después aprendimos sobre el costo de esa paz. Y Julio nos habló sobre cómo el Señor Jesucristo es el único y verdadero mediador de esa paz, y sobre el método y la magnitud de esa paz. Y la semana pasada Matías nos habló sobre los ladrones de la paz, sobre aquellas cosas que buscan alejarnos de Dios, específicamente la envidia y el orgullo. Esta semana finalmente cerramos esta serie con un mensaje que hemos titulado Una paz eterna. Una reflexión sobre cómo la paz de Dios acompañará a los que lo buscan no solo hoy, sino por toda la eternidad. Y cómo esa certeza, esa tranquilidad de saber que la paz de Dios siempre estará contigo, deberá impactar tu vida hoy mismo. Para empezar, leamos juntos Isaías 9, versículos 6 al 7. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, que es la que tengo aquí y la que debe aparecer en sus pantallas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El contexto histórico de los capítulos 7 al 9 del libro de Isaías es uno de profunda ansiedad para el pueblo judío. Dos reinos importantes al norte del reino de Judá de alguna manera complotaron para poner en una posición muy incómoda a Judá. Estos dos reinos son Siria, con su capital en Damasco, y el reino de Israel, con su capital en Samaria. Ellos trataron de crear una alianza para tratar de invadir el reino de Judá y ocupar Jerusalén, con el objetivo de forzar al rey de Judá, Acaz, de que se una a ellos, a estos dos reinos, en una coalición aún más grande para luchar contra Asiria, una potencia regional incluso más grande que estas dos. No resulta relevante, la verdad, para nuestro mensaje que entremos en detalles sobre la naturaleza de este conflicto o lo que pasa en la historia. La pueden revisar en Isaías si quieren. Pero lo importante aquí es que cuando llegamos a los versículos 6 y 7 del capítulo 9, que acabamos de revisar, lo que estamos viendo es cómo Dios, en el marco de este gran conflicto regional que va a traer muerte, que trae la posibilidad de una conquista y de gran destrucción, está prometiendo algo. Está prometiendo que algún día nacerá, como menciona la palabra, un hijo cuya soberanía reposará sobre sus hombros. Y le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este hijo prometido establecerá un reino de justicia, de rectitud y paz, para siempre, por toda la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Este es un texto profético, que lo que le promete al pueblo judío y últimamente a toda la humanidad es la llegada de Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz del que habla Isaías 9, 6, 7. Es el príncipe de paz que pone fin a todo conflicto, no solo entre los hombres, sino más importante aún, entre los hombres y Dios. Y es Jesucristo el que establece, después con su segunda venida, un nuevo reino de paz eterna. Ahora, ¿cómo alcanzamos nosotros en nuestro tiempo esta paz eterna?
Lo primero que tenemos que hacer es abrazar una promesa cumplida. La base de la paz eterna que Dios nos ofrece es la promesa que hace Isaías 9:6-7. Esa promesa ya ha sido cumplida. Los evangelios dan cuenta de cómo el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino a nosotros. Fue descendiente de David, ocupó el trono de David, como dice el versículo. Nació en la ciudad de David, tal como indica Isaías 9:7. Es más, el cumplimiento de esta profecía en forma específica en la persona de Jesucristo la podemos verificar también retrocediendo un poquito en Isaías 9. Si leemos Isaías 9:1, lo que vamos a ver que Isaías 9:1 dice es lo siguiente. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿Dónde inicia y se consolida el ministerio de Jesucristo en la tierra? Justamente en Galilea de los Gentiles, alrededor del mar de Galilea. Es el lugar donde ocurren la gran mayoría de historias de los evangelios. Es la tierra que Isaías profetiza que Dios honraría en el futuro. Es increíble a veces el detalle, la precisión con la que las profecías sobre Jesús en la Biblia se cumplen en el Nuevo Testamento. Jesús, estando entre nosotros, predicó que el reino de Dios se había acercado en él, que el perdón de los pecados estaba al alcance de toda persona. Hizo señas y milagros. Fue apresado, fue juzgado y siendo inocente fue condenado y crucificado, resucitando al tercer día, como enseñan las Escrituras. La Biblia nos dice en Juan 3:16, en ese versículo que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, que de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no muera, sino tenga vida eterna. Es en la vida, obra, crucifixión y sobre todo el triunfo sobre la muerte a través de su resurrección que el Señor Jesucristo cumple la promesa de Isaías 9:6-7, de ser para siempre ese Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz para todos nosotros. Es sobre este hecho histórico, esta verdad fundamental, que toda la fe cristiana está sentada. Recordemos lo que aprendimos en la prédica de Julio hace un par de semanas. El único mediador de nuestra paz es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que es 100% Dios y 100% hombre. Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, a su mediación entre nosotros como pecadores y el Padre, podemos volver a tener comunión con el Padre. La promesa de su vida, muerte y resurrección es cumplida y la salvación prometida queda a nuestro alcance. La única paz eterna, total, tiene su raíz en el cumplimiento de esta promesa. Y es importante que nunca perdamos de vista la magnitud que esto tiene para nosotros, en todas las etapas y momentos de nuestra vida, tanto en los días más felices como en los días más oscuros. Para alcanzar la paz eterna necesitamos constantemente abrazarnos de esta promesa cumplida, recordar que nuestros pecados nos han sido perdonados, a pesar de que no lo merecemos, recordar que por la gracia de Dios tenemos comunión con el Padre, que nuestra comunión, nuestra capacidad de poder acceder a Dios, orarle, pedirle, rogarle, ha sido restaurada. Antes no teníamos ese acceso. Y que a pesar de que hemos pecado, la salvación está a nuestro alcance, gracias a la gracia que Jesús derramó por nosotros en la cruz. Lo que fue creado bueno y hecho corrupto por el pecado ha sido restaurado, y nadie nos puede quitar esa paz eterna que está anclada sobre la promesa de salvación. ¿Por qué menciono esto? Esto suena un poco básico, quizás para algunos de ustedes. Pues no sé si les pasa a ustedes, pero sobre todo en tiempos de ansiedad como los que vivimos ahora. Lo que me pasa a mí, cuando estoy más pendiente, más todavía de lo que normalmente estoy, de las noticias, de las redes sociales, preocupado por la incertidumbre económica, política, sanitaria, con todo el tema de la pandemia, cuando todas estas cosas saturan mi mente y nublan mi percepción espiritual, como que me olvido de darme el tiempo para reflexionar sobre la promesa cumplida en la cruz, sobre la promesa cumplida en la resurrección. Dejo de agradecer a Dios sobre las implicancias de todo esto. Y es necesario recordarme a mí mismo cuánto necesito todos los días de ese perdón, cuánto necesito todos los días de esa comunión, cuánto necesito todos los días de esa restauración. Solo cuando somos activa, permanentemente conscientes de esa realidad, es que podemos abrazar la promesa cumplida y hallar la paz eterna que ésta supone. Lo segundo que tenemos que hacer para alcanzar y permanecer en una paz eterna es confiar en que tenemos un destino consumado.
quiero decir con esto? El reino de Dios viene y viene pronto. Nuestro lugar en el reino de Dios está asegurado. La Biblia nos promete que cuando Jesucristo regrese, su retorno gatillará una total restauración del universo a nuestro alrededor. Todos los efectos del pecado serán removidos y seremos testigos de una nueva creación. Jesús nos prometió la paz que solo Él da, que no es como la que da el mundo. Leamos nuevamente Isaías 9:7. Se extenderá su soberanía y su paz. Gobernará sobre el trono de David para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Quiero que traten de imaginar eso, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en tiempos de renovación política. Traten de imaginar un gobierno, un país donde el gobierno, el mando lo tiene el propio Jesucristo, sentado en su trono, estableciendo y sosteniendo tu propio vecindario, el lugar donde tú vives, con justicia y rectitud, y ofreciéndote su paz para siempre, sabiendo que nada podrá perturbarlo después. ¿Quién no quisiera vivir así? Todo aquel que abraza la promesa cumplida, todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal, todo aquel que pide perdón por sus pecados, se arrepiente de ellos y abraza la gracia que Jesús nos ofreció con su sacrificio en la cruz, tiene un lote separado en este vecindario en el que Jesucristo será el Rey, para siempre. Y es importante añorar el destino final al que todo cristiano está finalmente orientado. Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19 nos dicen: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, de lo que vino antes, no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz de clamor. Hay un eco de esto en Apocalipsis 2, 21, 4, en el Nuevo Testamento. Ahorita acabamos de leer un texto del Antiguo. En el Nuevo Testamento, mucho tiempo después, el apóstol Juan escribe: Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque todas estas primeras cosas han pasado. Vivir en la paz eterna de Dios implica que nosotros confiemos, creamos en la total certeza de todas estas promesas, en que estas descripciones no son solamente un verso aspiracional, algo bonito que repetimos para darnos esperanza. No, describen un futuro histórico, una realidad material. Vivir en la paz eterna de Dios es creer de verdad que algún día Jesucristo va a volver, que la tierra será recreada, que Jesús resucitará a todos aquellos que hayan muerto antes de que Él regrese, que ya no habrá nunca más muerte, no habrá nunca más dolor, no habrá nunca más tristeza, no habrá ansiedad, no habrá injusticia, no habrá nunca más pobreza, nadie más sentirá nunca soledad. Moraremos por siempre en la presencia del Señor Jesucristo. Nunca más nos sentiremos lejos de Dios. Nunca más seremos tentados. Nunca más tendremos que experimentar las consecuencias del pecado en nuestra vida ni en nuestra comunidad. Es espiritualmente refrescante recordar y necesario para mantenernos en la paz eterna que Dios nos da, lo que depara el futuro a quienes hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, sobre todo en tiempos tan difíciles como este. Pero para poder permanecer en esa paz eterna, no basta con solo reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, abrazar la promesa cumplida, como decíamos. No basta solo con refugiarnos en lo que tiene para nosotros mañana, en el futuro, confiar en nuestro destino consumado, como hablamos. También necesitamos estar dispuestos a decir: venga tu reino. Ese es el tercer aspecto fundamental sobre cómo alcanzar y permanecer en la paz eterna de Dios. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? La oración que el Señor Jesús nos enseñó en los Evangelios, que probablemente te enseñaron alguna vez en el colegio, o en la iglesia, en la escuela dominical, o en la catequesis quizá. ¿Se acuerdan de esa parte que dice, verdad? Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo es el Padre Nuestro? ¿No? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Decir venga tu reino significa conducirnos en este mundo con la convicción
y la aspiración de hacer que este mundo en el que vivimos se parezca lo más posible a ese reino del príncipe de paz, ese reino soberano de justicia y rectitud del que habla Isaías 9:7. Uno de mis autores cristianos, el teólogo N.T. Wright, uno de mis autores que más ha impactado mi vida, lo pone así. Estoy traduciendo libremente de su libro Sorprendido por la Esperanza. Lo que debemos y podemos hacer en el presente, si somos obedientes al Evangelio, si somos seguidores de Jesucristo, es construir para el reino, porque lo que hacemos para Dios no es en vano. En cada acto de amor, gratitud, gentileza, cada obra de arte, cada pieza de música inspirada por el amor de Dios que se goza de la belleza de su creación, cada minuto que pasamos enseñando a otros a leer y a caminar, cada acto de cuidado, de consuelo, de apoyo por las demás personas, y por supuesto en cada oración, en toda enseñanza del Espíritu, toda buena acción que ayude a esparcir el Evangelio. Todas estas acciones, a través del poder de la resurrección de Jesucristo, formarán algún día parte de esa nueva creación que Dios llevará a cabo, serán incorporadas en ella. Esa es la lógica de la misión de Dios, que su nueva maravillosa creación, cuando Jesús vuelva, que comenzó con la resurrección de Jesús y obra en el pueblo de Cristo, significa que lo que hacemos en Cristo en el presente no será desperdiciado. Decir venga tu reino es vivir como si el reino ya hubiera empezado, porque ya ha empezado, confiando firmemente en que tarde o temprano Jesucristo, el príncipe de paz, que sostiene el reino en justicia y rectitud, vendrá otra vez a consumar la obra. Decididos a que cuando Él regrese nos encuentre abocados a las tareas que nos ha encomendado, obreros a la mies, para poder tener la fortaleza espiritual que lleva a cabo llevar esa tarea, que se requiere para llevar esa tarea, necesitamos volver a lo que Julio nos enseñó en la primera prédica de esta serie. Necesitamos reflexionar en ese pasaje de Juan 14 que dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, cuando Dios habla de darnos paz. Porque como mencionaba Julio en esa prédica, ese texto es una instrucción. No es una mera palabra para confortarnos. La paz de Dios es, como él mencionaba, una paz responsable, un regalo. Pero como todo regalo, necesitamos sacarlo de la caja, abrirlo, utilizarlo. Y eso depende de nosotros, de cuánto buscamos a Dios en la oración, en la lectura y la meditación en su palabra. Cuánta voluntad tenemos para ponerla en práctica. Cuánto queremos, como él mencionaba, conectarnos verticalmente con Dios, para luego cumplir esta tarea de conectarnos horizontalmente como comunidad. Es justamente anclados en la paz eterna que Dios nos da, que podemos acercarnos a ese amigo, ese familiar o colega con el que quizás tengamos un conflicto, una riña personal, y arreglar las cosas, como hace unas semanas nos animaba Wilder a hacer, de actuar como verdaderos pacificadores que traen reconciliación a donde van, porque son los hijos del príncipe de la paz. Es cuando mantenemos la perspectiva de la paz eterna que podemos evitar caer en la tentación de la envidia, la soberbia y el orgullo, como nos advertía Matías la semana pasada. Es cuando mantenemos la perspectiva de la paz eterna que podemos llevar a cabo tareas que a veces nos cuestan. Tareas como perdonar a los que nos ofenden, incluso cuando no nos piden perdón. Tareas como ayudar a personas que pasan necesidad, que pasan más necesidad que nosotros, incluso si nosotros mismos estamos sufriendo tiempos de ajuste económico. Es lo que nos permite ofrecer nuestro tiempo y nuestro consuelo a las personas a nuestro alrededor que sufren en tiempos de angustia económica, que sufren en este tiempo de duelo, incluso si nosotros mismos estamos atravesando la misma ansiedad o lidiando también con la pérdida de nuestros propios seres queridos. Es esta paz eterna la que nos permite orar y bendecir a nuestros líderes y autoridades, incluso cuando esos líderes y autoridades nos inspiran más rechazo o temor que confianza. De eso se trata alcanzar y permanecer en una paz eterna. De eso se trata la paz inconmovible de la que hemos estado hablando todas estas semanas. Ahora, quizás a lo largo de este mensaje, o habiendo escuchado esta serie de prédicas, ya sea en tu casa en estas semanas, a lo mejor tú sientes que esta paz de la que hemos hablado no está a tu alcance, que tú no tienes una relación con Dios, o al menos no tienes la clase de relación que te permita acceder a esa paz. Si ese es el caso, lo que yo quisiera pedirte es que donde sea que estés, en tu casa escuchando esto, dile a Dios,
cómo te sientes. Haz una pequeña oración en tus propias palabras, en donde le digas a Dios que te sientes lejos de Él, que quieres esta paz pero no sabes cómo acceder a ella. Y dile al Señor que quieres que se revele a ti. Pídele perdón por tus pecados. Tú sabes cuáles son. Pídele que te perdone y que te restaure. Y pídele que sea tu Salvador personal. Y pídele poder iniciar una relación con Él. Hazlo en este momento si puedes. Ese puede ser y será seguramente el inicio de una verdadera relación con Él. Y el inicio de ese camino para que tú también puedas vivir en esa paz inconmovible. Si lo has hecho en este momento, si lo vas a hacer a continuación, después de eso nos encantaría hablar contigo. Contáctate con nosotros en la iglesia de la ciudad. Nos encantaría conversar contigo sobre este paso que has tomado y cómo podemos ayudarte a que esa paz inconmovible se vuelva algo concreto en tu vida. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.